¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. En esta tremenda emergencia por los incendios forestales se movilizan por el sur de nuestro país muchísimos equipos de emergencia, por supuesto, pero también la salud está a prueba, ¿no? Y los médicos nos preguntamos qué papel han jugado en medio de estos mega incendios y estamos en contacto con el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Le damos la bienvenida desde la región de Magallanes y quiero darle especialmente las gracias, doctor, porque usted accede a conversar con nosotros en medio de sus vacaciones. Así que un abrazo y muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y felices poder estar en contacto con ustedes desde regiones. La primera pregunta que quiero hacerle, ¿cómo se han movilizado los médicos en medio de esta mega emergencia? Bueno, en primer lugar, yo quiero destacar el rol que han jugado no solo los médicos y médicas, sino que todo el personal de salud que trabaja en los distintos territorios que han sido afectados por los incendios, puesto que ellos han dado en forma muy eficiente respuesta a todos los requerimientos sanitarios. Paralelo a esto, también se han movilizado los distintos regionales del Colegio Médico en distintos aspectos. Uno, consiguiendo ayuda, haciendo colecta, comprando insumos que fueron distribuidos a la comunidad, entre ellos agua, mascarillas, lágrimas artificiales, así como también distribuyéndoselo a los voluntarios, tanto del Cuerpo de Bomberos como CONAF, justamente para satisfacer o suplir los problemas que estaban teniendo en sus ojos por el tema del humo, la contaminación, el calor. Además de eso, se han organizado múltiples operativos de acuerdo a los requerimientos de cada una de las regiones, con kinesiólogos, con médicos generales, médicos de familia, equipos de salud mental y también varios equipos de atención oftalmológica conformados por tecnólogos médicos y oftalmólogos que han ido en ayuda para atender a las personas afectadas, por un lado, por los eventos mismos del incendio, el humo, el calor, la conjuntivitis, la ceniza, pero también para poder reponer los lentes a aquellas personas que durante el incendio fueron estos quemados. Sí, bueno, su especialidad, tenemos que contarle a la gente, es la oftalmología precisamente. Cuéntenos un poquito de los riesgos a los que se expone, por ejemplo, todas aquellas personas que están en la zona de los incendios a propósito del humo y de las cenizas. Hay varias cosas que lamentablemente pasan inadvertidas, pero una de ellas es que las personas que han estado expuestas al incendio están todo el día además al aire libre, están expuestos permanentemente a la radiación ultravioleta. Por lo tanto, en primer lugar, deberíamos pedirle a todos ellos que usen gorro en la medida de lo posible, un pañuelo en el pelo, si disponen además filtros solares, mejor todavía, y usar antiparras, puesto que la mayoría de ellas tienen filtro ultravioleta por el mismo hecho por los materiales que están constituidas. De no ser así, también usar un gorro con visera, o si no también lentes de sol en la medida que esto sea posible. Pero es fundamental que se protejan porque de esta forma van a evitar mucha irritación de ojos, van a evitar muchas quemaduras o la caída de cuerpos de caños al interior de sus ojos. Por lo tanto, por eso, entre otros elementos que el Colegio Médico ha distribuido, justamente han sido mascarillas para evitar la inhalación de humo, para evitar cuadros respiratorios y también donación de antiparras justamente para prevenir accidentes en la remoción de escombros, que le caigan esquirlas o por el mismo humo que no le afecte directamente la salud ocular. Quiero compartir con usted, doctor, un ejemplo muy especial y muy bonito de un grupo de 8 médicos que van a ir desde Coquimbo por el norte y Puerto Montt en el sur hacia Purén y Lumaco, que son dos comunas muy afectadas por incendios en la región de la Araucanía, y ellos, fíjese, son especialistas en salud mental y van a ir precisamente a apoyar a esas familias que son afectadas por estos incendios y que han perdido prácticamente todo y han quedado con lo opuesto. Yo creo que ahí hay un muy bonito ejemplo y una iniciativa de cómo de distintos lugares de Chile se ha sumado tanta ayuda. Sí, eso es muy importante, pero en eso queremos hacer un llamado que todas las ayudas se canalicen a través de las instituciones que están encargadas de captar esa ayuda y de distribuir esa ayuda. Por eso mismo, por ejemplo, justamente nuestros colegas de Araucanía, de Temuco, visitaron las dos comunas que mencionabas, Lumaco y Purén, donde realizaron múltiples atenciones oftalmológicas y reposición de lentes y atendieron a muchos brigadistas de CONAF, llevando insumos oftalmológicos, colirios, lágrimas artificiales y otros medicamentos para recuperar la situación de inflamación ocular producto de los incendios. Por lo tanto, yo creo que a lo largo de estos días hemos visto, por un lado, lamentablemente todo el sufrimiento, todo el drama de la comunidad, pero por otro lado, que hay cosas que nos llenan de orgullo y también nos estimulan, que es la acción generosa de muchas personas que han participado justamente en mitigar el dolor que le ha causado este gran catástrofe a muchas personas que viven en nuestro país, en el sur de nuestro país. En Santiago, la ex Posta Central tiene una unidad de quemados de lujo, ¿verdad? Con mucha expertise
y probablemente una de las mejores de todo Chile, y ellos también dicen, nosotros estamos a disposición. Han llegado allí, varios de los heridos, los más graves han llegado a ese lugar, y ese es también un ejemplo de cómo la red de salud pública también está puesta a disposición de esta emergencia. Bueno, eso lo hemos visto justamente en la coordinación que hay entre los distintos servicios de salud y los distintos directores de distintos hospitales que tienen distintos niveles de complejidad. Los hospitales con menos complejidad han dado gran parte de alta a los pacientes justamente para poder trasladar pacientes menos complejos de otros lugares como la Posta Central, de otros lugares como en el mismo Hospital Regional de Concepción, donde la idea era implementar mayor número de camas de alta complejidad para pacientes que han sido víctimas justamente de quemaduras graves como consecuencia del incendio. Por lo tanto, desde ese punto de vista, insisto, Scarlett, que es súper positivo reconocer el esfuerzo que han hecho todos los equipos de salud, sobre todo porque ellos, además de tener que atender a las personas que han tenido problemas de salud como consecuencia del incendio, ya sea quemaduras, traumatismos, cuerpos extraños, pero que también se han descompensado otro tipo de patologías por suspender el uso de sus medicamentos que se quemaron, o por efecto directo del fuego, efecto directo del humo, de la contaminación, del calor. Por lo tanto, ese personal, además de atenderlo, también muchos de esos funcionarios son víctimas de los incendios, están preocupados de que se quemen sus casas, las casas de sus amistades, las casas de sus familiares, y por lo tanto es un doble mérito de ellos. Y a eso se suma toda la ayuda externa que se ha recibido, y entre ellos la que el Colegio Médico ha tratado de desplegar a través de todos los consejos regionales del Colegio Médico, de Ñuble, de Maule, de Los Ángeles, de Araucanía, de Concepción mismo. Todos ellos han participado activamente, como te digo, realizando distintas actividades desde canalización de distintos aportes hasta atención médica directa. Y otro llamado que me parece muy importante, los médicos han dicho, si usted puede, vaya y done sangre, porque por ejemplo en la atención de una persona quemada se requiere el doble de sangre que lo que se requiere normalmente, así que eso es muy importante para la gente que nos está viendo, sobre todo desde el Maule al sur de Chile. Si pueden ir a donar sangre, que lo hagan, ¿verdad? Así es, correcto. Es una muy buena iniciativa y en estos momentos tenemos que mostrar toda nuestra solidaridad. Hay muchas personas que no pueden participar en apagar incendios, pero sí pueden participar de forma indirecta con donación de elementos que sean solicitados por la misma autoridad o de elementos como en este caso donar sangre, que nunca estará de más y permitirá tratar directamente a las personas, a los grandes quemados, como también a otras personas que tienen otro tipo de patologías. Por lo tanto, es una iniciativa que nosotros valoramos mucho y aplaudimos. Doctor Mesa, seguimos en pandemia y enfrentando todavía este COVID-19 y nos llegan estos mega incendios. ¿Estaba el gobierno en un plan de ir reduciendo en la medida de sus posibilidades y lo más rápido posible las listas de espera, y se nos viene esta emergencia y entonces nuevamente los servicios de salud van a estar puestos a prueba? ¿Cuáles son los principales desafíos de estos días? Bueno, sin duda yo creo que de alguna forma lo hemos visto y han habido anuncios en los últimos días de que el objetivo del Ministerio de Salud es disminuir, por un lado, la magnitud, la cantidad de pacientes en listas de espera, pero sobre todo en una primera etapa, disminuir los tiempos de espera, de tal modo que si antes alguien esperaba 500 días para ser atendido, hoy espere la mitad de ellos. Y eso es muy importante para nosotros, pero por otro lado nosotros, y también sabemos que lo están considerando dentro de la priorización, es que de acuerdo a la gravedad de los diagnósticos se le dé mayor prioridad a los pacientes para ser atendidos. Eso es muy importante que se considere, y en ese sentido nuestro colegio médico está ofreciendo toda la ayuda al Ministerio de Salud con distintas iniciativas justamente para abordar en forma regional, de acuerdo a la realidad de cada uno de los territorios, distintas estrategias que permitan solucionar las listas de espera, complementando el trabajo que los colegas de cada una de las regiones están realizando. Lo importante es que el colegio médico se ponga a disposición de los equipos locales para complementar el gran despliegue de trabajo que ellos están realizando para abordar el tema de las listas de espera. Y por eso estamos programando ya, una vez que pase la emergencia de los incendios, justamente cómo colaborar a lo largo del país, complementando, como decía, el trabajo de cada uno de los regionales. A veces están las voluntades, a veces se ponen a disposición los recursos y a veces fallan cosas realmente increíbles, doctor. Quiero compartir con usted, seguramente le ha llegado la denuncia. Hace muy poquito en el Hospital Regional de Antofagasta se tuvo que suspender el uso de los pabellones, se tuvieron que cancelar decenas de cirugías porque falló el sistema de climatización en un hospital que es concesionado. Entonces,
surgieron no solo esas denuncias, sino muchas más de los funcionarios de la salud. Entonces uno se pregunta, a veces parece que caminamos un poco para atrás, porque, insisto, está la decisión, está la voluntad, y mire lo que topamos ahí, ¿eh? Sistema de climatización que falla. Eso es un ejemplo muy claro, efectivamente, de situaciones que van en contra de la disminución de las listas de espera, y por lo tanto el llamado que nosotros hacemos a las autoridades, que en este caso a los que manejan este hospital concesionado, que tomen todas las medidas justamente para evitar este tipo de situaciones. Y ya que sucedieron como una situación que aparentemente es responsabilidad de la concesión, ellos se hagan cargo de cómo recuperar las prestaciones suspendidas durante el periodo que se suspendió, que no tuvieron climatización. Eso es muy importante porque hoy tenemos que evitar cualquier situación que impida el cumplimiento o la mayor eficiencia de tanto de los servicios públicos para disminuir estas listas de espera. Y eso es una constante que tenemos que ir previendo en cualquier situación que pueda entorpecer el máximo cumplimiento y la máxima ocupación de los establecimientos asistenciales de nuestro país, justamente para disminuir estas listas de espera. ¿Qué tanto más se puede esforzar el sistema de salud pública, usar de manera más eficiente y mejor en horario extendido los pabellones? ¿Qué tanto esfuerzo más pueden hacer los médicos para seguir impulsando esta iniciativa de reducir la lista de espera? Sí, en la medida que exista presupuesto para poder contratar más personal o pagarle los honorarios que corresponda al personal de apoyo, para que podamos extender nuestra jornada de trabajo todos los días e incluso extenderla los fines de semana. Yo creo que son alternativas que son necesarios analizar e implementar, para lo cual se debe contar con recursos. Y en aquellas regiones donde exista déficit de determinada especialidad, también existan recursos para que se puedan llevar equipos de otras regiones, justamente como decía, para complementar el trabajo que realiza cada hospital regional. Y en eso el Colegio Médico está totalmente dispuesto a colaborar en lo que sea necesario, y ya estamos programando distintas actividades que podemos realizar durante el año como complemento de lo que cada hospital regional, cada consultorio en las regiones pueda cumplir. Vamos a hacer una pausa, doctor Mesa, pero al regreso vamos a conversar del estado de la pandemia, de la bajísima vacunación bivalente y de la crisis de las ISAPRE, ¿le parece? Interesantes temas que también hay que solucionar justamente para poder abordar con mayor énfasis el tema de las listas de espera. Perfecto, pausa entonces y regresamos de inmediato, no se vayan. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día, celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. ya estamos de vuelta en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, desde Magallanes, como le contábamos, está de vacaciones, así que nuevamente le doy las gracias por conversar, incluso desde allá y en sus vacaciones con las regiones de Chile. Hablemos del estado de la pandemia. Fíjese que yo veo con muchísima preocupación los indicadores diarios y sigo viendo que sigue muriendo una cantidad importantísima de personas todos los días. Estoy viendo todavía un número preocupante de contagios, de personas que están en etapa contagiante. En algunos lugares nos llega información, incluso, doctor, de que ha bajado el nivel de los testeos y, sin embargo, la gente ha perdido la percepción de riesgo y dice, no, yo ya tengo 4 dosis, ¿para qué tener la vacuna bivalente? Bueno, eso es una preocupación constante y que lamentablemente nos está sucediendo en nuestro país, lo que también ha sucedido en los países de Europa,
donde el porcentaje de vacunación de esta última, con esta dosis bivalente, ha disminuido considerablemente. Y si nosotros pudiésemos extrapolar lo que está pasando en estos países en este momento, donde está aumentando el número de casos y también el número de hospitalizaciones, nosotros podríamos suponer que en nuestro país vamos a tener la misma realidad en los meses de invierno. Por lo tanto, nosotros como Colegio Médico hacemos un llamado a la comunidad, a todos aquellos que tengan indicación de vacunarse con esta vacuna bivalente, lo hagan lo antes posible. Estamos en plena pandemia, no sabemos cuál es el comportamiento a futuro de esta enfermedad, no sabemos cuáles son las secuelas que pueda dejar. Por lo tanto, si queremos tener un invierno más tranquilo en el cual podamos hacernos cargo de las patologías propias del invierno con la circulación de los virus propios de cada invierno, pero a su vez, si logramos disminuir el número de pacientes que requieran hospitalización por el COVID como consecuencia de haberse vacunado oportunamente, eso permitirá que el personal de salud, que luego de mucho tiempo estando en pandemia, está tremendamente agotado, pueda hacer un esfuerzo adicional para seguir encargándonos de las listas de espera. Por lo tanto, esto no es un problema de la vacunación que pueda involucrarme a mí solamente como individuo, sino que cada uno de nosotros también tiene una responsabilidad colectiva, en el sentido que si yo me vacuno, tengo menor riesgo de enfermar gravemente, de requerir hospitalización y requerir una unidad de cuidado intensivo. Porque cada paciente que se pudo evitar a lo mejor con una vacuna de llegar a tener que ser hospitalizado, le da la oportunidad que esa cama crítica sea ocupada por un paciente que fue operado para disminuir justamente las listas de espera. Por lo tanto, invitación a que todos nos vacunemos lo antes posible como un acto solidario consigo mismo y sobre todo un acto solidario con el resto de la comunidad, puesto que hay muchas personas que tienen factores de riesgo, quienes corren serios riesgos de enfermar gravemente como consecuencia de la infección por el COVID. Y no es tanto esfuerzo, doctora. Primero, es una vacuna absolutamente gratuita. Hay hartos puntos de aplicación de vacunas en cada una de las regiones de Chile. Es una vacuna además que tiene un efecto anual, es decir, me aplico la vacuna bivalente y voy a estar un año sin preocuparme de aquello. Entonces yo creo que ahí ha faltado a lo mejor un poquito más de llamados de atención. Conversábamos, le cuento, doctor, esta semana con la Seremi de Salud de la región de Coquimbo, Paola Salas, y ella nos decía, comenzó esta vacunación con los mayores de 70, recuerde usted. Después se bajó a los mayores de 60. Vamos en 50, ¿verdad? Y además todos los grupos de riesgo. Dice, nunca con ninguno de esos grupos logramos llegar al 20% de vacunación. Imagínense, 2 de cada 10 personas acuden a vacunarse. En este minuto, el porcentaje de vacunación, de avance de vacuna bivalente, es de solo 12%. Es importante, desconozco la prensa, justamente día acá hablaban de un 23%, pero lo importante es que está muy debajo de lo que uno puede considerar óptimo. Yo quiero insistir y que quede absolutamente claro a la comunidad que aparentemente uno de los factores es que ha circulado la idea de los efectos adversos de esta vacuna y eso no es así. Esta es una vacuna que ya está ampliamente probada y que cuyos efectos adversos son muy pocos en relación a los grandes beneficios que tiene. Por lo tanto, nosotros como Colegio Médico insistimos en vacunarse lo antes posible porque es una de las mejores formas de protegerse en forma individual y también de forma colectiva, como una estrategia adecuada, aprobada en todo el mundo, como una buena estrategia para controlar los efectos negativos de la infección por el COVID. Lo que pasa, doctor, es que a esta altura ya hay muchísimas personas en nuestro país y en el mundo que ya enfermaron de COVID-19. Y muchos dicen, bueno, si ya logré sortear esa ola, le perdí el miedo, ya no me pasa nada, dicen ellos. El problema probablemente no sea uno mismo que, no sé, todavía no llega a una edad tan avanzada, que se siente bien de salud, pero hay gente que a nosotros nos rodea que sí tiene muchos factores de riesgo, ya sea la edad, una enfermedad crónica. Entonces hay una mirada, yo creo, también un poco egoísta. Debe quedarle claro a la comunidad que uno se puede enfermar más de una vez producto de la enfermedad, y el hecho que una vez haya sido asintomático o leve no significa que la próxima vez pueda ser de igual forma. Por lo tanto, es importante que nos preocupemos. Y además, te insisto que no sabemos cuáles son a largo plazo las secuelas que pueda tener la infección por el COVID. Por lo tanto, con mayor razón debemos vacunarnos lo antes posible justamente para mitigar o disminuir la cantidad de personas que se afecten gravemente como consecuencia de la infección, que requieran hospitalización, ventilación mecánica, y también no olvidemos que hoy siguen falleciendo muchas personas como consecuencia del COVID. Por lo tanto, no es una situación que esté superada, estamos en plena pandemia y tenemos que seguir haciendo los esfuerzos, porque además de eso, justamente si tenemos un aumento considerable de casos y un aumento considerable de hospitalizaciones,
Esto se va a traducir en que el personal de salud va a tener que dedicar gran parte de su esfuerzo para atender a estos pacientes y seguir postergando justamente lo que hablábamos al comienzo, que es la atención de personas que están esperando por meses y algunos por años para el tratamiento de enfermedades graves que tienen grandes secuelas en su calidad de vida. Por lo tanto, insisto, esto es una visión que tenemos que tener desde el punto de vista solidario, que cada uno de nosotros nos cuidemos lo más que podamos, nos vacunemos cuando nos corresponda lo antes posible, justamente para, como acto de responsabilidad colectiva, como una estrategia de salud pública que sobre todo proteja a las personas que tienen más riesgo de enfermar gravemente o fallecer como consecuencia del COVID, o que tengan otras patologías crónicas que van a seguir siendo postergadas si es que el personal de salud tiene que estar dedicado a atender, a hacerse cargo de la pandemia. Doctor Patricio Mesa, en Chile prácticamente 3 millones de personas eligieron y están todavía en la salud privada. Dicen, yo quiero cotizar en una ISAPRE, legítimamente. Las ISAPRES, que durante muchos años ganaron muchos, miles de millones de pesos, hoy día dicen, estamos en una situación crítica. En algún minuto incluso amenazaron con la quiebra. Hoy día dicen, no, ya esta situación ha quedado un poco en el pasado, pero fíjese que desde mi punto de vista al menos el gobierno se entrampó en una discusión que no llevaba a ninguna parte. Era quién tenía la responsabilidad por todo esto. Y ellos decían, nosotros como gobierno no tenemos responsabilidad alguna. Si aquí los culpables no resuelven, o quien tiene la culpa no resuelve el problema. Aquí hay que sentarse a conversar. Y en las primeras conversaciones, a veces las ISAPRES se iban, otras veces volvían, y uno dice, ¿en qué va a terminar todo esto? El gobierno ha dicho, aquí no va a haber plata para las ISAPRES, un salvataje para ellos. La preocupación del gobierno es que la gente que se atiende en la salud privada pueda seguir haciéndolo. Lo que primero podemos decir es que estamos frente a una situación grave, que puede generar consecuencias muy negativas para la situación sanitaria en nuestro país. Por lo tanto, esto es un problema que hay que resolver lo antes posible. Y la solución de este problema tiene que ser en base a poner en el centro de la discusión a los usuarios, en este caso de ISAPRE, y también secundariamente a los usuarios de FONASA, puesto que lo que pueda suceder al interior de la ISAPRE a esos pacientes, si es que no son, si se tienen que retirar de la ISAPRE, van a tener que pasar a FONASA y obviamente van a haber dificultades para atender a un mayor número de pacientes. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de esto, solucionarlo lo antes posible. Y en segundo lugar, además de preocuparse de los usuarios, de los pacientes, de los beneficiarios de la ISAPRE, también proteger y preocuparnos de los prestadores individuales, de los equipos de salud y de los centros de salud que atienden a estas personas, puesto que hoy, justamente como conversábamos, para atender las grandes listas de espera que tenemos en nuestro país, necesitamos que todo el personal de salud, tanto público como privado, esté ocupado y trabajando al 100% de sus capacidades justamente para enfrentar y superar estos desafíos sanitarios. El llamado que nosotros hemos hecho en los últimos días como colegio médico es que todos los que tengan que opinar con respecto a esto en forma seria, nos reunamos, que la autoridad nos convoque a todos los actores, colegio médico, ya lo hizo con las comisiones de salud de la Cámara de Diputados y del Senado, que por supuesto también hacemos un llamado que las ISAPRES se reincorporen justamente a la discusión, puesto que entre todos, más que discutir públicamente la opinión de cada uno de nosotros, nos sentemos en conjunto, poniendo en el centro a los usuarios y a los prestadores individuales e institucionales, en el centro de la discusión para buscar la mejor solución que nos permita seguir avanzando y esto no tenga un impacto grave en la salud, en la situación sanitaria de nuestro país. ¿Qué ha faltado, doctor, a su juicio, en medio de estas conversaciones en que las ISAPRES se van de la mesa, luego regresan, que a ratos piden más celeridad a la hora de buscar soluciones y el gobierno dice, no, si tenemos tiempo, está este dictamen de la Corte Suprema y el plazo de 6 meses que tiene la superintendencia para tener una tabla de factores y fijar entonces las reglas del juego? Parece que hay tiempos distintos, hay premura por un lado, por el otro no tanto. El fallo de la Corte Suprema habla de máximo 6 meses para que se implemente la solución al dictamen, al cumplir el fallo que ellos determinaron. Y por lo tanto, mientras antes lo hagamos, es mucho mejor. Sobre todo para tranquilizar a la comunidad que se ve afectada hoy directamente, puesto que ya hay efectos directos en los usuarios de ISAPRE, donde hay muchos centros, clínicas, centros médicos, donde ya no aceptan bonos de determinada ISAPRE y los pacientes tienen que, al momento de atenderse, justamente documentar el valor total de la prestación que van a realizarse. Por lo tanto, esto ya hay que abordarlo lo antes posible y en la medida que lo antes posible nos sentemos todos a conversar el tema, vamos a poder ser capaces de encontrar la mejor solución. Poniendo, como insisto, y esto no hay que olvidarlo nunca, acá lo importante, el centro de la discusión no son la ISAPRE, no es el gobierno, no es el parlamento, no es el colegio médico, sino que el centro de discusión y de preocupación son los usuarios
y las consecuencias que puede tener en la situación sanitaria de nuestro país el que no se llegue al mejor acuerdo y a la mejor solución que permita avanzar en este problema. Es que el gobierno sabe que no es una solución abandonar a las ISAPRES, ni siquiera por el problema económico de las ISAPRES, sino que porque hay un grupo importante, 3 millones de personas, que eventualmente podrían pasar a la salud pública y esto no pinta bien, ¿verdad? Y todos lo sabemos. Entonces ellos dicen, nosotros necesitamos también de la salud privada. El asunto es, bueno, ¿qué falta para decir, bueno, sentémonos de una vez? Ahora vemos en estos días, por cierto, a la ministra de Salud preocupada de la emergencia en la región metropolitana, porque ella está encargada en la región metropolitana de enfrentar esta ola de calor, en fin, que tiene a todos preocupados. Pero ella tiene equipos de trabajo, ¿verdad? Ella tiene un equipo de especialistas que se sienta con la ISAPRE a conversar. Entonces uno dice, esto tiene que avanzar sí o sí, porque la gente que va a una clínica hoy día y que antes pagaba con su bono de la ISAPRE o pagaba a través de la ISAPRE, ahora no. Ahora la situación es distinta, usted lo describía ahí, y eso genera preocupación. La gente se atiende regularmente con un mismo médico por mucho tiempo, y resulta que ese médico atiende en la clínica X. Yo voy donde ese médico hoy día, pero ese médico ya no me recibe en las condiciones de antes. Entonces cambia la historia para todas las personas, o para muchas. Totalmente, y por eso ya tiene efectos negativos esta situación. Hoy ya la tienen muchos pacientes y por lo tanto ellos deben estar en el centro de nuestra preocupación. Y por lo tanto sabemos que en el Ministerio equipos paralelos a los que están enfrentando la emergencia por los incendios están ocupados y preocupados de hacer propuestas. También se supone que el Poder Legislativo, tanto la Comisión de Salud de la Cámara como el Senado, están trabajando en eso. El Colegio Médico tiene a sus equipos técnicos también elaborando propuestas. Por lo tanto, todo este trabajo que se está realizando, tenemos que reunirnos lo antes posible a conversar cuál es la mejor alternativa en el contexto que hoy la ley permite. Y si hoy hay un escenario legislativo, legal, en el cual no se puede dar cumplimiento a la mejor solución, entonces ver a través de qué proyecto de ley podemos avanzar justamente para que se resuelva lo antes posible este problema. Esta incertidumbre a nadie le conviene y por lo tanto hay que satisfacerla lo antes posible. Y por eso insistimos, como Colegio Médico estamos a disposición en todo momento de poder participar en cualquier discusión y servir como elemento articulador de reuniones futuras que permitan justamente a todos los actores, incluyendo a la ISAPRE, incluyendo a la comunidad, al Poder Ejecutivo, al Gobierno, al Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social y por supuesto que a la ISAPRE y también por supuesto también a FONASA, a sentarnos a conversar de qué forma abordamos de la mejor forma este problema. Doctor, si yo le pidiera una palabra o una frase para las ISAPRES, desde su punto de vista, de consejo, palabra o frase a las ISAPRES, ¿qué les diría? Que no se olviden en ningún momento de que ellas también son responsables de solucionar los problemas que afectan a sus beneficiarios y por lo tanto no tienen, desde mi punto de vista, no hay ningún argumento que justifique su marginación de la mesa de conversación. Y por lo tanto la invitación es no solo a la ISAPRE, sino que a todos los actores a que participemos en las discusiones para que entre todos podamos plantear la mejor solución, porque creemos que en este tema no hay espacio para cometer errores. Por lo tanto, si todos trabajamos en esto, podemos llegar a una mejor solución. ¿Y al gobierno? ¿Qué le diría? Lo mismo, que convoque a todos los actores lo antes posible a discutir ampliamente esto en forma muy transparente para que toda la comunidad sepa que se está actuando con la mayor diligencia y centrado esta diligencia justamente en el bienestar de todos los usuarios, tanto de la ISAPRE como de FONASA y de todos los prestadores que son totalmente necesarios justamente para abordar el tema de salud habitual, el tema de los incendios ahora que se suma, el tema de las listas de espera y el problema sanitario como consecuencia del COVID. Doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, le doy las gracias y un abrazo muy grande para usted. Gracias por conversar con las regiones de Chile. Muchas gracias a través de ti, Scarlett. Un saludo a todas las regiones. En los próximos días estaremos desplegados nuevamente a lo largo del país justamente para hacernos cargo de la atención sanitaria en aquellos aspectos que, de acuerdo a las realidades de cada una de las comunas, nos planteen que hay que solucionar. El personal de salud está totalmente dispuesto, así que una vez más me despido y darle un saludo a todas las personas que lamentablemente han sido afectadas por esta gran catástrofe que ha sucedido en el sur de nuestro país. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional